Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan Antonio Torres. Mi equipo se conforma por Rubí González, Anaí Hernández y un servidor. Y bueno, este es un podcast en el cual participó la licenciada en psicología Ángela Sánchez Cruz. Bien, su servidor tiene el contacto con ella desde hace ya unos años. Pues mientras yo cursaba la preparatoria, la conocí a ella, hemos formado un lazo de comunicación de terapeuta-paciente, he tenido ese acercamiento y esa confianza para poder brindar este podcast, ¿no? Que al final alguien externo, pues creo que también nutre al grupo como para dar a conocer estas respuestas. Y bueno, ella cuenta con una trayectoria reconocible. Ella se dedica a la psicología en general, en el apartado de los adolescentes. Funge como psicóloga en el COBA 13 de Extensión Altamira y el plantel de Cuauhtémoc. Y bueno, también funge como psicóloga general en Secretaría de Salud, por lo que nos estuvo compartiendo. Y bueno, esperemos que este podcast y sus respuestas sean del agrado de los oyentes. Y no me queda más que agradecer y dar paso a lo que viene siendo este podcast. Bueno, pues nos encontramos entrevistando a la psicóloga Ángela Sánchez y bueno, tenemos el gusto de presenciar sus palabras y pues me gustaría conocerla. Este, bueno, maestra, ¿a qué se dedica? Hola Johan, buen día. Gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Yo soy la licenciada Ángela Sánchez Cruz, soy psicólogo general, me especializo en adolescentes y actualmente estoy laborando para la Secretaría de Salud, jornada acumulada y entre semana pues trabajo para Secretaría de Educación. Ahí trabajo en el área de psicopedagogía, también una área muy relacionada a los jóvenes, es medio superior y ahí me encuentro actualmente laborando. Ah, bueno. Igual nos resulta interesante porque la mayoría de compañeros pues ha tenido los percances y se han limitado a entrevistar a profesores, digo, sin menospreciar igual su carrera. Sin embargo, esta asignación pues sí nos había requerido un poco más de divagar y llegar a conocer a alguien externo a no solamente a la facultad, sino también al entorno que nos rodea en la UAS. Bueno, relacionado a esto, este podcast se va a realizar de acuerdo al código ético. Eh, Más que nada al capítulo relacionado a la detección, diagnóstico y evaluación psicológicos. Este, Me parece muy bien, suena un tema muy interesante, incluso hay mucho de qué hablar, el código de ética profesional, aunque ya tengo más de 15 años que ejercí de la carrera, ¿verdad? Que ya me imagino que ya hay muchísimos más artículos más actualizados, sin embargo creo que de acuerdo a mi experiencia, el código de ética siempre va a tener sus fundamentos muy bien basados porque es una área muy cuidada, todo lo que va relacionado a la salud mental. Me parece muy buen tema y claro, estoy a la disposición. Con gusto contestamos, ¿verdad? Las preguntas de acuerdo a la actividad que te marca tu materia. claro, recordemos que la materia a la que se está basando este podcast pues corresponde a código ético y usted ya mismo lo comentaba sobre que no solamente se actualizan, ¿no? Las normas o las reglas con las que se rige el psicólogo, sino que cada organismo, cada colegio pues corresponde a su autonomía y bueno, con esto es lo que rigen a los psicólogos que pues
al final pues se decantan por una o por otra, ¿no? Bueno, la pregunta inicial es, para usted, ¿cuáles son los principios éticos más importantes que deben guiar la práctica de un psicólogo en la evaluación y diagnóstico? Mira, es una pregunta muy interesante. Te podría decir que, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que los principios éticos, ¿verdad? Al trabajar con ya un paciente en la consulta, pues es algo muy delicado. Tenemos que ser muy cuidadosos, siempre manejar la confidencialidad de nuestros pacientes. Antes de iniciar una terapia siempre es importante manejar un consentimiento informado, donde el paciente se sienta seguro, donde el paciente se sienta con la tranquilidad, que toda la información que él nos va a proporcionar va a ser totalmente entre el paciente y el terapeuta, que de ahí no va a haber ningún motivo por cual esta información puede salir de nosotros. Entonces, siempre el consentimiento informado, de acuerdo, ¿verdad?, a donde uno esté actualmente elaborando. Te digo, yo trabajo para la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud a mí me maneja un formato de confidencialidad, se le explica al paciente de acuerdo a los artículos que nos está marcando este formato, de acuerdo a la dependencia, se le explica y se le da a firmar, el cual queda ingresado en su expediente desde la primera vez que el paciente acude a la consulta. Ok, bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo se asegura por parte del psicólogo mantener la confidencialidad de sus pacientes durante este proceso de evaluación? Muy bien, mira, con el formato de confidencialidad, el paciente queda totalmente protegido. Si en algún momento la información que él nos proporciona llegara a salir, no sé, a medios de comunicación, que llegara a salir, no sé, en alguna otra publicación, el paciente tiene todo el derecho incluso de demandarnos. ¿Por qué? Porque ya hay un formato, ya hay algo estipulado donde yo, terapeuta, no puedo exponer sus estados emocionales o de salud. O sea, no se puede. Yo como terapeuta tengo bien claro que puedo tener una demanda, que puedo ir a juicio. Lo único que tengo entendido que si una orden judicial a mí por medio de un oficio me solicitan dar información de ese paciente, siempre y cuando sea por medio de esta orden, y tiene que ser una orden de un juez, donde nada más esa información puede ser expuesta, ¿verdad? Y aún así se tiene que solicitar ante un abogado de la misma dependencia donde en mi caso yo trabajo, y de ahí en fuera todo terapeuta sabe y conoce que la información es nada más cliente, psicólogo, ¿sí? Entonces el paciente por lo regular está protegido. Muy bien. La siguiente cuestión es, ¿qué papel juega el consentimiento informado en la evaluación psicológica? Como te mencionaba, el consentimiento le da la seguridad al paciente de que su información va a ser totalmente confidencial, está respaldada por la ley, donde está prohibido dar información del paciente. Incluso yo lo veo mucho con mis adolescentes cuando acuden a terapia. Yo no puedo dar una información que el adolescente me diga a mí sin su consentimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación de abuso, de violencia, y el adolescente a mí me dice que no quiere que yo informe, yo tengo que respetar esa información y yo tengo que trabajar con mi paciente para sensibilizarlo, para que él mismo exponga su situación, ya sea si yo considere que es una situación muy grave, violación, violencia, acoso,
que yo vea que sí tiene que ser expuesta, no lo expongo yo directamente, ayudo a mi paciente para que él solo lo exponga a sus papás o a las autoridades correspondientes para yo no violar esa parte de confidencialidad y esa confianza que hay entre el paciente y yo, ¿verdad? Como terapeuta. Sí, más que nada para concientizar y alentar a que esa situación no tiene como por qué quedarse, pues ahora sí que de manos cruzadas. Y sobre todo que nosotros, a pesar de que tengamos en cuenta siempre esa confidencialidad, tampoco nos deba limitar a que no debamos hacer algo. Así es. Bien. Bueno, otra sería, ¿qué desafíos éticos pueden surgir al realizar diagnósticos psicológicos y cómo se pueden abordar? Mira, yo creo que esa es una pregunta, al igual que las demás, muy interesantes, pero yo como terapeuta nunca voy a arriesgar mi cédula profesional. Yo como terapeuta siempre tengo que regirme bajo los lineamientos de acuerdo al código de ética y claro, al código que yo manejo para las dependencias a las cuales yo laboro. En el caso de educación, yo en educación yo no puedo trabajar directamente como terapia, pero hago la función de psicopedagogía, que es la parte de la orientación y ahora sí se canaliza al área de psicología. Entonces, al mismo tiempo, yo canalizo a esos pacientes que no puedo tratar directamente en el área de educación, que es mi caso, pero los puedo ver en terapia en la otra dependencia. Y no nada más conmigo, hay muchos terapeutas que también son colegas y hay muy buena referencia de sus trabajos y yo tengo la confianza de poder también referir por si se les complica a las personas los horarios. Sí, muy bien. Eh, Otra sería, ¿cómo se puede garantizar la competencia profesional en la evaluación y el diagnóstico de los pacientes? Creo que considero que todos los psicólogos, terapeutas, nos tenemos que estar actualizando. Siento que más que competencia, siento que es nosotros estar bien emocionalmente. Incluso recuerdo mucho que en la carrera, aparte de ir a terapia un año, nos mandaban un año ir a terapia. Posteriormente, las recomendaciones de que si yo no consulto saliendo de la carrera por algunas circunstancias y yo dejo pasar más tiempo antes de volver a dar terapia o iniciar terapia, yo tengo que regresar nuevamente a tomar terapia personal para yo estar bien emocionalmente al iniciar terapia si dejo de hacerlo en un cierto tiempo. No sé, yo creo que no hay competencia con otras personas, sino la competencia es con nosotros mismos, ¿no? Estar bien conscientes que el área de psicología es un área de oportunidad, un área donde podemos ayudar, orientar, guiar a aquellas personas que tienen alguna situación emocional. Siento que somos esa parte. Entonces, si yo realmente quiero hacer algo, tengo que empezar a hacer algo por mí. Te voy a platicar un caso. Yo tuve una pérdida familiar de un suicidio. Un primo mío se suicidó. Sí fue un poco fuerte porque era de mi edad en aquel entonces, muy joven y emocionalmente pues yo me vi afectada. Entonces yo por salud mental y ética, yo fui a terapia. Me alejé un poquito del consultorio, trabajé la parte del duelo, ya cuando yo me sentí ya capaz de regresar a consulta, lo hice y lo hice por ética, lo hice por mí y por mis pacientes futuros, porque nadie me aseguraba si yo iba a tener un caso de un suicidio o de una pérdida o un duelo. Entonces yo no me sentía realmente emocionalmente capaz a lo mejor de abordar a un tema así cuando yo estaba pasando por una situación. Entonces te lo comparto porque a lo mejor eso te va a servir y ayudar ya cuando tú seas un profesional en el área de la psicología. Claro, y también nos sirve para analizar lo que en un futuro nos puede deparar a nosotros. Digo, en la materia no solamente de código ético, sino de otras materias, los profesores siempre nos están diciendo
van a llegar a quinto semestre, sexto semestre y así, y les aseguro que hasta el noveno van a decir, bueno, yo de esto quiero dedicarme, pero nunca contemplamos otras cosas que pueden llegar inesperadamente, y sobre todo que eso es lo que nos hace cambiar de opinión y pues la manera de ver las cosas. Bien, la siguiente sería, la siguiente sería, ¿qué medidas deben tomar si un psicólogo sospecha que un colega está actuando de manera poco ética? No me ha tocado el caso, no tengo una referencia como tal hasta ahorita, ¿verdad? Yo siento que si llegara a conocer una situación, yo creo que definitivamente no me quedaría con los brazos cruzados, yo creo que actuaría, a lo mejor, no sé, en hablar directamente con la persona, si la conozco, porque tiene que ser conocido. Cuando se suceden ese tipo de cosas, a lo mejor no se daría notificación a la dependencia a la cual él trabaja, elabora o él representa. Hasta ahorita no he tenido un caso, ¿verdad?, relacionado que yo conozca. Bueno, y para concluir este podcast, pues me queda una última cuestión, y es cómo influye la cultura en la aplicación de normas éticas en la evaluación psicológica. Considero que nos falta mucha educación todavía en el tema del área de psicología, todavía hay muchos estigmas relacionados al área de psicología, hay muy mala información, todavía a la psicología la siguen etiquetando como si estás loco, sabemos que el área de psicología es un área de oportunidad, entonces siento que necesitamos todavía muchísima más educación emocional en la sociedad para poder entender realmente el objetivo de lo que es psicología. Ok, bueno, y pues con esto concluimos. De mi parte sería todo, y más que nada agradecer la presencia de pues la psicóloga y licenciada Ángela. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan, que tengas mucho éxito.